Veamos ahora los aspectos que debemos de considerar siempre que vayamos a representar funciones. El primero de esos aspectos es el dominio de definición de la función. Aquí muestro tres funciones que nos van a ejemplificar el modo en el que debemos de calcular el dominio de definición de una función. La primera de ellas, f de x igual al arcoseno de x más 3. El arcoseno sabemos que es la función inversa respecto a la composición de funciones de la función seno de x. Para que una función f, cualquiera, tenga inversa respecto a la composición de funciones, es requisito indispensable de que sea inyectiva. Esto significa que f sea inyectiva, que cada valor i del conjunto imagen de f se corresponde con solo un único valor de abscisa perteneciente al dominio. Es decir, para que la función sea inyectiva, no puede existir una ordenada perteneciente al conjunto imagen de la función que se corresponda con dos o más abscisas diferentes. Cuando la función es inyectiva, puede calcularse o admite la función inversa. Nuestra función seno, que es esta de aquí representada, observamos que no es una función inyectiva en su dominio, tampoco lo es, por ejemplo, en el tramo que va de 0 a 2pi. En el tramo que va de la función seno de 0 a 2pi, observamos, por ejemplo, que para esta ordenada, y su 0, que estaría ahí colocada, le corresponden dos abscisas diferentes. En consecuencia, la función seno, en el tramo que va de 0 a 2pi, se ve claramente que no es inyectiva. Tampoco lo es en todo su dominio, como dije antes. En cambio, esta función seno sí que sería inyectiva en el tramo que va desde menos pi medios a pi medios. En ese intervalo, si solo consideramos ese intervalo de la función seno, la función sí que es inyectiva, puesto que para cualquiera de las ordenadas que toma la función en ese intervalo, solo existe una única abscisa. Digamos, cualquiera de las ordenadas de esta curva en este tramo, solo le corresponde una única abscisa. Por ejemplo, en ese tramo, a i sub 0 le corresponde solamente esta abscisa de aquí. No tiene otra. Y eso para cualquier otra ordenada. Para una ordenada que se sitúe aquí, le corresponderá también solo una única abscisa. Por este motivo, el seno de x, en este intervalo que va desde menos pi medios a pi medios, es inyectiva. Una función admite inversa en aquellos intervalos de la recta real en los que la función es inyectiva. Evidentemente, una función puede ser inyectiva en todo su dominio, y la función admitiría inversa en todo su dominio. Pero para una función concreta, como es la del seno, si consideramos ese intervalo en el que la función es inyectiva, sobre ese intervalo en el que la función es inyectiva, podemos definir la función inversa. Se define la función inversa de la función seno en el intervalo que va desde menos pi medios a pi medios. En ese tramo de ahí sí que puedo calcular la función inversa del seno de x, porque en ese tramo la función seno de x es inyectiva. Decimos aquí que la función inversa es respecto a la composición de funciones. Esto lo que nos viene a decir es lo siguiente. Es respecto a la composición porque si yo compongo la función f con la inversa, con f a la menos 1, obtengo la función de identidad x. Es decir, si yo hago f de menos 1 de f de x, obtengo x. Del dominio de la función f,
que son todas esas abscisas x, volvería, después de hacer este proceso, a la misma x. De ahí que sea la función identidad. Esto se observa más claramente con el siguiente esquema. Del dominio de f, está formado por todas las abscisas x, al aplicarle o al calcular la función f sobre ese dominio, sobre esas abscisas, obtengo el conjunto de llegada, conjunto de imagen de la función, formada por todas las ordenadas, todas las i's, que son imagen de todas las x del dominio de función de f. Si una vez que yo he calculado f de x para las abscisas x, obtengo y, sobre ese conjunto y, si sobre ese conjunto y defino ahora, o aplico ahora, la función inversa, me devuelve esta función inversa a las abscisas del dominio. Si yo hago f de x, obtengo una y del conjunto de llegada, y si sobre ese conjunto de llegada aplico la inversa de la función, f a la menos 1, si yo sobre ese conjunto de llegada aplico la función inversa, me devuelve a la abscisa x, cuya imagen era la y sobre la que he aplicado f de menos 1. De ahí que al aplicar f de menos 1 de f de x me salga x. Me devuelve al conjunto de partida, por decirlo de una manera, ¿no? Realizando esta composición de funciones, de la f con su inversa. Y si lo hago en sentido contrario, si compongo la inversa con la función f, obtengo y. Si hago f de f a la menos 1 de y, obtengo la y. F a la menos 1 de y, f a la menos 1 de la y de aquí, del conjunto de imagen, de la función f, me proporciona la x, cuya imagen es y. Me devuelve al conjunto del dominio de la definición de la función f. Y si luego, sobre esa x que me proporciona f a la menos 1 de y, aplico f, sobre esa x vuelvo a aplicar f, me devuelve a la y. Me devuelve a la y. Esto es el significado de la función inversa de una función respecto a la composición de funciones. Otro hecho muy importante, en vista del esquema que vemos aquí, es que si el dominio de definición de x es este y el conjunto imagen de f es este otro de aquí, observamos que la función inversa, f a la menos 1, está definida sobre las i's, sobre los valores de ordenadas que forman parte del conjunto imagen de la función f. Es decir, que el dominio de la función inversa coincidirá siempre con el conjunto imagen de la función f con respecto a la cual es la inversa. Repito otra vez. La función inversa tiene como dominio siempre el conjunto imagen de la función f de la que es inversa. Esto es verdaderamente importante a la hora de calcular el dominio de funciones inversas. En nuestro caso particular, arcoseno de x. Observamos la función seno de x, en verde, definida en el tramo que va desde menos pi medios a pi medios, porque sabemos que en ese tramo la función seno de x es inyectiva, por lo tanto en ese tramo la función seno de x admite inversa, que es el arcoseno. Esa función seno, en ese tramo que va desde menos pi medios a pi medios, toma valores comprendidos entre menos 1 y 1. Es decir, que el conjunto de llegada, el conjunto imagen de la función seno de x, está formado por los valores y que se mueven desde menos 1 a 1. Y hemos dicho antes que la inversa, que cualquier inversa, tiene por dominio el conjunto imagen de la función de la que es inversa.
en este caso concreto, el arco seno tendrá por dominio el conjunto imagen de la función seno. El conjunto imagen de la función seno estamos diciendo que va de menos 1 a 1. Por lo tanto, el arco seno de x tendrá por dominio el tramo que va desde menos 1 a 1. El arco seno de x es esta línea roja de aquí. Es la función inversa de la función seno, considerando la función seno exclusivamente en el tramo que va desde menos pi medios a pi medios. Pues bien, después de ver esto que acabo de explicar aquí, y volviendo al ejercicio, me pide hallar el dominio de la función arcoseno de x más 3, y sabemos que el arcoseno de x, su dominio, siempre será desde menos 1 a 1. Por lo tanto, ahora el arcoseno de x, que se define sobre x más 3, le tenemos que imponer la condición al x más 3 de que esté comprendido entre menos 1 y 1. El x más 3, argumento de este arcoseno, deberá moverse entre menos 1 y 1. Podrá tomar valores igual a menos 1 e iguales a 1. El dominio de función de esta función vendrá determinado por estas dos desigualdades. Para resolver esta desigualdad, que son dos desigualdades en una, agrupadas, podemos considerar este el primer miembro de la desigualdad, el segundo miembro sería este y el tercero este último de aquí. Para despejar la x y dejarla completamente sola, se nos ocurre sumar a cada uno de los tres miembros menos 3. Si sumo menos 3, evidentemente en el centro me va a quedar x sola. Y si sumo menos 3 a los dos lados, me queda menos 4 en el primer miembro y menos 2 en el segundo, en el tercer miembro. Vamos, en este aquí. Si a uno le sumo menos 3, me sale menos 2. Por lo tanto, aquí ya me queda despejada la x. El dominio de definición está formado por todas aquellas abscisas que cumplen esta condición, esta doble condición, que sean mayores o iguales que menos 4 y que sean menores o iguales que menos 2. Por lo tanto, el dominio de definición va a estar comprendido, va a corresponder al intervalo cerrado menos 4 menos 2. El siguiente ejercicio, una función f de x, 1 partido seno de x. Es una función racional con una función trigonométrica en el denominador. Sabemos, bueno, el seno de x tiene dominio todo R, pero puesto que es una fracción algebraica, bueno, no es algebraica exactamente, pero bueno, es una función racional, el denominador no puede hacerse cero, tiene que ser distinto a cero. Por lo tanto, el seno de x no puede tomar valor 0. El dominio de la función va a estar formado por aquellas abscisas que no me anulen el seno de x, puesto que si me lo anulan, esta función no existiría, no estaría bien definida, para esas abscisas que me anulan el seno de x. Esto es una ecuación trigonométrica sencilla, el seno de x igual a 0, y las soluciones son todas las abscisas que me anulan el seno de x, que me anulan la función seno. Sabemos que el seno se anula en x igual a 0, sabemos que el seno de x se anula en x igual a 180 grados, o sea, en pi. Sabemos que si anula también el seno de x en 360 grados, o sea, en 2pi, esto significa que se anulará en todas las abscisas de la forma kpi, k 180 grados. Para k, cualquier z. Si yo acá le doy el valor 0, obtengo el ángulo 0 y el seno de 0 pues es 0. Si yo acá le doy el valor 1, obtengo pi y en pi, seno de pi también se me anula el seno. Si yo acá le doy, por ejemplo, también el valor 2, obtengo 2pi y el seno de 2pi también se me anula. Es decir, se va a anular en todas las abscisas de la forma kpi. Por lo tanto, el dominio de la función f serán todas las abscisas de R, excluyéndole las abscisas que tengan esta forma, las kpi, tal que k pertenece a z.
Y el dominio de definición de la función sería este de aquí, de esta que nos han dado en el apartado B. El siguiente apartado, el same, me da una función f de x igual al logaritmo decimal de todo lo que aparece a continuación. Del 5 menos la raíz cuadrada de 169 menos x al cuadrado. Pues bien, sabemos que el argumento de cualquier logaritmo ha de ser obligatoriamente superior a 0. Ha de verificar el argumento del logaritmo esta condición de aquí, que sea estrictamente mayor que 0. Eso por un lado. Pero observamos que en el argumento hay una raíz cuadrada. Y también, entonces, puesto que la raíz es de índice par, el radicando tiene que ser obligatoriamente mayor o igual que 0. No puede ser negativo. De ahí que pongo aquí 169 menos x al cuadrado. Ha de ser obligatoriamente mayor o igual que 0. Obtengo, por lo tanto, a la hora de calcular el dominio de esta función, un sistema de dos inecuaciones que habrá que resolver. Resolvemos la inecuación primera, resolvemos la ecuación segunda, la inecuación segunda, y luego intersecamos las soluciones de una inecuación y de la otra, para hallar la solución común de este sistema de inecuaciones. Común a la inecuación de arriba, común a la inecuación de abajo. Resolvemos primero la inecuación de arriba. 169 menos x al cuadrado mayor o igual que 0. Esta inecuación se puede resolver factorizando y estudiando el signo de los factores en una tabla. Pero en este caso, puesto que es quizás mucho más rápido, lo resuelvo de la siguiente manera. Paso el menos x al cuadrado al otro lado, al segundo miembro. Y me queda 169 mayor o igual que x al cuadrado. Hago raíz cuadrada a los dos lados de la desigualdad. Obtengo 13 a la izquierda y el valor absoluto de x a la derecha. Siempre que haga la raíz cuadrada de un x al cuadrado, nos queda el valor absoluto de x. No nos queda la x sola, nos queda el valor absoluto de x. Como sabemos también, siempre que exista valor absoluto, debemos de considerar dos supuestos. Que lo que está dentro del valor absoluto sea positivo, en cuyo caso entonces me queda la inecuación tal cual, 13 mayor o igual que x, o que lo que tengo dentro del valor absoluto sea negativo, en cuyo caso tendré que cambiar el signo a lo que está dentro del valor absoluto, menos x. Y entonces me queda esta inecuación de aquí. 13 mayor o igual que menos x. En la de arriba ya está despejada la x, en la de abajo no. Tengo que multiplicar toda esta inecuación, toda esta desigualdad por menos 1. Si multiplico toda la inecuación de abajo por menos 1, me queda menos 13, la x queda positiva, y el sentido de la desigualdad la cambio. Si aquí era mayor igual que, aquí es menor igual que. Entonces la solución para esta inecuación serán todos los x que sean inferiores o iguales a 13 y todos los x que sean mayores o iguales que menos 13. Expresado en forma de intervalo, son todas las abscisas comprendidas entre menos 13 y 13 y cerrado ese intervalo, puesto que la x puede tomar valores iguales, dado que estaban en esta inecuación de aquí, la igualdad. La inecuación segunda es esta de aquí. Puesto que tiene una raíz cuadrada, aislamos la raíz cuadrada del segundo miembro y elevamos al cuadrado los dos miembros. En la primera me queda 25, en el segundo me queda 169 menos x al cuadrado. El 25 lo paso al segundo miembro, me queda 144, y el x cuadrado negativos los paso para adelante y me queda positivo. Aplico raíz cuadrada a los dos miembros de esta inecuación. Y siempre que aplique la raíz cuadrada sobre x al cuadrado, me queda el valor absoluto de x, a la izquierda, mayor o igual a la raíz cuadrada de 144, que es 12. Siempre que haya valor absoluto, debo de contemplar dos casos. Que lo que está dentro del valor absoluto sea positivo, en cuyo caso queda igual la expresión, o lo que tengo dentro del valor absoluto sea negativo, en cuyo caso tengo que cambiar el signo a lo que está dentro del valor absoluto, que en este caso es x. Pasa a ser menos x.
mayor o igual que 12. Como en el caso anterior, la x aquí completamente despejada no está, multiplico todo por menos 1 y me queda x menor o igual que menos 12. Cambiando también de sentido, evidentemente, a la desigualdad, puesto que he multiplicado toda ella por menos 1. O el menos 1 que está multiplicando la x pasa dividiendo al otro lado, pero al hacer esto sabemos que cambia de sentido la desigualdad. Ya tenemos despejadas las x aquí completamente, entonces nos queda que la x tiene que ser mayor que 12 y la x tiene que ser menor que menos 12. La solución de esta inecuación es que la x, las abscisas, estén entre menos infinito y menos 12, x menor que menos 12, y estrictamente menor que menos 12, por eso va abierto en menos 12, unión de 12 a infinito, las x han de ser superiores a 12, y abierto en 12 porque no pueden ser iguales a 12. Pues bien, la solución final del sistema de inecuaciones, de este sistema de inecuaciones de aquí, será la intersección de estos dos intervalos con este otro de aquí. De la intersección de este intervalo con el primer intervalo de aquí, nos sale la solución menos 13 menos 12. El intervalo menos 13 cerrado en menos 13 a menos 12 abierto en menos 12. Y de la intersección de este intervalo de aquí con el segundo intervalo, me resulta este intervalo de aquí abierto en 12 y cerrado en 13. La unión de estos dos intervalos son las soluciones, las abscisas solución de este sistema de inecuaciones. Y las soluciones de ese sistema de inecuaciones pertenecen al dominio de f. Por lo tanto, el dominio de f viene dado por estos dos intervalos. Está formado por todas las abscisas x, incluidas el intervalo que va desde menos 13 a menos 12, cerrado en menos 13 y abierto en menos 12, unión todas las abscisas que estén también en el intervalo que va desde 12 a 13, abierto en 12 y cerrado en 13.